Ahora, vamos a saludar también a César Quintine, presidente de la Comisión de Energía de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe, señor Quintini. Un saludo a todos los teleoyentes en Latinoamérica y Estados Unidos. Señor Cerces, escuchamos tal vez una lectura de lo que ocurrió el pasado martes, algo política, pero ¿qué tanta verdad puede existir en esta lectura política desde el punto de vista técnico? Bueno, mira, desde el punto de vista técnico hay algo que quizás se está escapando de la gente. El año 2003 hubo el año más seco que se ha registrado en las últimas décadas en Venezuela. Y algún estratega decidió que entonces se iba a intensificar el desarrollo de plantas termoeléctricas mientras se mantenía la capacidad de generación hidráulica en el nivel que estaba. Eso ocasionó que, por ejemplo, proyectos como el de la Vueltosa, que pudo haber entrado en servicio en el 2003, si una vez que hubo el cambio de gobierno se hubiera continuado el proceso que venía. En su lugar se empezaron a contratar, a veces con empresas sin ninguna calificación, una serie de plantas termoeléctricas y particularmente, por ejemplo, se instaló una cantidad de 1.000 megavatios en pequeñas plantas, porque esa era la práctica que había dado éxito en Cuba, como mencionó quien me precedió. Allá definitivamente están varios años detrás de nosotros, por no decir varias décadas. No obstante, aquí se compraron más de 1.000 pequeñas plantas para llegar a los 1.000 megavatios. Y eso como consecuencia da una fuente de generación que no es confiable porque hay que prenderlas y apagarlas según las variaciones de la carga con operación manual. De modo que desde entonces ya se había venido creando una situación en la cual había excedente de energía en el oriente del país, porque ahí es que están las hidroeléctricas del Caroní, y un déficit en occidente, particularmente en los Andes venezolanos. Si se hubiera procurado que el desarrollo eléctrico de generación hubiera sido en el occidente del país, así no se hubiera generado, creado más transición, se pudo haber mantenido un equilibrio. Pero como toda la generación estuvo fundamentalmente al este de la Arenosa, que queda en Valencia, entonces en Occidente, cuando ocurre una falla de transmisión parcial, como la que se dice que ocurrió primero, la llamada línea de la Horqueta a la Arenosa, que falló primero, entonces produjo el desequilibrio energético y produjo una oscilación que generó pues la caída de muchas plantas de generación y el apagón que experimentó el país. Señor Quintini, ¿es posible que este tipo de fallas ocurran, digámoslo, entre comillas, gracias a un sabotaje, independientemente del sector político del que estamos hablando, pero es posible que esto se dé mediante un sabotaje en unas empresas, en unas centrales hidroeléctricas y eléctricas que están muy bien custodiadas por la Fuerza Armada Bolivariana? Bueno, la parte de seguridad yo no le puedo hablar ahora. La parte técnica sí le puedo decir, Sí. efectivamente puede ser un hecho premeditado o es un simple accidente, como dicen que, por ejemplo, que una malla le cayó encima de la línea. Es posible que haya habido un ventarrón y le haya caído a la línea, pero cuando hay un sistema eléctrico bien diseñado, tiene que haber redundancia en las instalaciones, de modo que cuando falla cualquier componente mayor, el resto de los componentes que quedan operativos sean capaces de mantener la energía, y particularmente en este caso, en que se dice que había suficiente capacidad de generación disponible, entonces por la falla de una línea simplemente se recomponen los flujos y no hubiera pasado nada. De modo que hay algo más que el simple hecho de que se cayó la primera línea que se mencionó. ¿Qué puede ser ese algo más, señor Quintini, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista, digamos, del análisis del sistema como tal, donde se habla siempre de si pasa esto, pasa aquello, pero entonces si no pasa, puede pasar lo otro? Bueno, fundamentalmente es el hecho ese, ¿no? De que hay un flujo muy grande de energía de la mitad oriental del país a la occidental. No es como ocurre en Colombia, que usted tiene tres núcleos, uno en la costa, en la parte central entre Medellín y Bogotá, y la parte sur, que son más o menos autosuficientes. Y luego entonces la ISA tiene
un intercambio entre las regiones, que cuando hay energía más barata en una parte, en la otra se reduce la generación y se importa, pero no hay dependencia interzonal como hay aquí. Aquí hay una dependencia del occidente del país con el oriente, y particularmente los Andes, que están abandonados desde hace más de una década. William Fariñas, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, bienvenido a la tarde del fin de semana para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Un saludo, ¿cómo están para ustedes en toda América Latina? Diputado Fariñas, ¿por qué siempre la oposición es la culpable, al parecer, de las fallas eléctricas, del desabastecimiento, de la escasez, de la inseguridad? ¿Por qué siempre la oposición es la que está marcando la pauta? ¿Tal vez tiene más poder que el propio gobierno y por eso logra desestabilizar al país de esa manera? Bueno, realmente, primero, un saludo respetuoso a todos ustedes, pero tu interrogante es bien tendenciosa, ¿no? No es el ánimo de estar acusando en absoluto permanentemente a la oposición de todas las cosas que ocurren en Venezuela, pero con el tema que estamos tratando, que es un tema bien serio. Y por otro lado, bueno, hubo una respuesta de nuestro gobierno, al gobierno bolivariano, el ministro de Jessy Chacón, muy respetuoso y serio con la opinión pública nacional, bueno, informó a nuestro pueblo de lo que estaba ocurriendo. Y por supuesto se dijo de que hay una alta probabilidad de que haya sido un sabotaje lo que ocurrió en el tema recientemente con el apagón a nivel nacional. No es descabellado esta posición que ha tomado nuestro gobierno, en virtud de que ha habido otro sabotaje y otros intentos, y han sido detenidos personas, inclusive, que han estado saboteando permanentemente el sistema eléctrico nacional. Ahora, respecto a la tendencia que tú estás hablando del oposicionismo venezolano, es cierto, nosotros tenemos una oposición poco seria, una oposición irresponsable. Yo no culpo, por supuesto, a todos los sectores oposicionistas que hacen vida democrática en el país, pero sí hay una gran tendencia, especialmente en esto, gente que quiere de manera irresponsable asumir el poder político en Venezuela. Nosotros vivimos un golpe de Estado, hemos vivido sabotaje, ha habido tomas de embajada de manera irresponsable, ha habido llamados públicos que ha hecho este gobernador irresponsable del Estado Miranda Capriles de pagar la rabia contra el resto del pueblo venezolano, y hay una investigación bien seria sobre esta intención de desestabilizar. Es decir, no es culpar por culpar. Yo creo que nosotros tenemos que mantener un alto nivel de seriedad en el manejo de la información, y es una recomendación que le hago a ustedes, especialmente a ti, que eres una persona joven, para informar sobre esta visión tendenciosa. Claro, diputado. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser un poquito serios en ese aspecto. Es que, porque de verdad que sí hay irresponsables dentro del oposicionismo y nosotros los conocemos muy bien. Lo que pasa también, diputado, y era una cuestión de discusión incluso en el Twitter en estos días, donde hablaban de cuál es la responsabilidad de los periodistas, y se hablaba que el problema no es que uno no se haga responsable de lo que firma como periodista. El problema es que hay otros que no se hacen responsables de lo que afirman como opinadores o como políticos. Y digo esto porque, por ejemplo, con solo googlear, encuentro, Maduro culpa a la oposición de un apagón generalizado, Maduro culpa a la oposición de un intento de golpe eléctrico en Venezuela, Maduro culpa a la oposición de manifestaciones en la Asamblea Nacional, Maduro culpa a la oposición nuevamente de un plan estratégico de golpe eléctrico. Y así ha sido un recurrente que, pues, no es que yo me lo invente, no es que sea un poco sesgado, y se lo digo con todo respeto, sino que es también conocer un poco la política venezolana, y a tal punto que han sido, además, acusados a factores de la oposición, no solamente de asesinar al presidente Hugo Chávez con la inoculada de un cáncer, sino también al expresidente Álvaro Uribe Vélez de Colombia de haber asesinado a un periodista de deportes del cual todavía recordamos ese caso del periódico Líder. Entonces, a esto me refiero. ¿Por qué siempre ocupar a la oposición de lo que ocurre? Escuche una cosa, la opinión pública mundial sabe de verdad que el papel de los medios es bien importante. Tenemos el caso, por ejemplo, de decirte de la manera irresponsable cómo se está llevando el caso de Siria por parte de Estados Unidos.
se ha inventado toda una situación sobre este asunto del asesinato a través de gas en el caso de Siria, a través de Estados Unidos. Vemos la posición de John Kerry, que ocupa una alta posición, el mismo presidente Obama. Es decir, hay mucha hipocresía, hay mucho fariseísmo en el manejo de la opinión pública. Eso nosotros tenemos que lo de estar Maduro? Bien cuidado con este tema de la opinión pública. Por eso, diputado, pero en el caso de Maduro, ¿estoy mintiendo en lo que ha culpado a la oposición? Bueno, eso es lo que dice eso es lo que dice Nicolás Maduro. Los titulares que tú estás diciendo eso. El presidente Maduro es un presidente serio de los venezolanos, el que nosotros respetamos como pueblo. Entendemos de que hay un sector de la oposición que no lo quiere, pero eso ocurre en todos los lugares del mundo, como ocurre en Colombia, como ocurre en cualquier parte del mundo. Yo creo que el tema de lo tendencioso y lo objetivo, a mí me pareció que las opiniones del señor Quintín fueron bien serias, a pesar de que él no está con el gobierno, pero inclusive él mismo estaba diciendo sus opiniones, que hay una posibilidad de que haya habido sabotaje. Por supuesto, de que no se descarta de que haya sido problemas de carácter climatológico. Se está investigando, el ministro fue en serio, pero políticamente nosotros tenemos información, y quiero decírselo a ustedes, de que hay intenciones de sabotear la vida pública nacional, la paz de la República. Recientemente fueron detenidos 2 ciudadanos colombianos con armamento en Caracas. Eso no es mentira. Hubo un apoyo del gobierno colombiano, es decir, de las autoridades colombianas en materia de seguridad, apoyándonos en esta investigación que está haciendo con el tema de los paramilitares y los sicarios. Esa es una realidad. Entonces, el manejo de la información tenemos que darle el contexto serio, especialmente porque la opinión pública y los pueblos demandan mucha seriedad, porque estamos hablando de desestabilizar a las naciones, estamos hablando de guerra, estamos hablando de matanzas, a veces de manera irresponsable, como las que pueden ocurrir en Siria y en el Medio Oriente. Entonces, el papel de los medios es bien importante. Por supuesto, NT24 tiene su tendencia y uno la respeta, pero también hay que jugar un papel, especialmente que la humanidad nos está demandando mucha sindéresis, mucha honestidad, mucha transparencia, especialmente para la paz de las naciones. Y tenemos una línea editorial bastante clara dirigida por Claudia Gurizati, que es tener las dos caras de la moneda. Aquí está usted, diputado. Tenemos en este momento también al concejal Alejandro Vivas, quien es de Primero Justicia, que ha venido escuchando también su versión de este asunto, a lo cual obviamente también le pregunto al concejal. Por favor. A lo que le pregunto al concejal, disculpe, diputado, usted habló, déjeme que hable también el concejal. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelando por investigaciones y la responsabilidad no quiere su contratista de la deuda de las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, presidente del debate. Comenzamos. Lo que significa este movimiento. ¿Hacia dónde